Hola, buen día, qué gusto saludarte, bienvenido a Semillas de Gracia. Es un gusto estar por aquí nuevamente, teniendo un tiempo dedicado al estudio de la palabra, a conocer qué mensaje tiene el Señor para nosotros en este día. Te repito, bienvenido, nos da mucho gusto y sin más quiero que nos acompañes a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él quien tome el control y nos ministre directamente lo que quiera hablar a nuestros corazones. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y Padre, gracias Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, por todas las bondades que trae tu presencia en nuestra vida. Queremos, Señor, agradecerte porque nos has permitido empezar esta semana, Señor, venir a rendirte las primicias de nuestra semana, entrando en tu presencia, buscando de tu palabra, Señor, buscando tu consejo y el alimento para nuestro espíritu y nuestra alma. Quiero pedirte, Señor, que estés abriendo nuestras mentes, nuestros corazones y estés derramando, Padre, de tu espíritu abundantemente en la vida de cada uno de los que asistimos a esta reunión. Toca nuestros corazones, usa, Señor, mi mente, mi corazón, mi boca, mis sentidos, Señor. Los pongo a tu disposición, Espíritu Santo, para que seas tú quien venga y ministre, Padre, en este tiempo de enseñanza para tu pueblo. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, y dejamos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero comenzar con una pregunta que es importante porque muchas veces los cristianos nos perdemos en algunas circunstancias. Y la pregunta es, ¿cuál crees tú que es el valor de tu vida? ¿Cuánto crees que Dios valora tu vida? ¿Tienes conciencia del enorme valor que Dios le ha puesto a tu vida? El haberte creado, el darte la conciencia, darte la libertad, darte todas las posibilidades de desarrollarte como un ser humano. Pues fíjate que es increíble porque muchas veces no reflexionamos exactamente cuál es el valor con el que nos ha tasado el Señor. Hemos hablado muchas veces en este lugar acerca de que a nosotros, al ser humano lo creó el Señor el sexto día y fuimos la última creación de Dios, y en el sexto día Él dijo: voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Punto número 1, hipervalioso, somos imagen y semejanza de Él. Y además Él en la Biblia nos califica como la corona de la creación. ¿Cómo entendemos esto de la corona de la creación? Muy simple, somos lo más importante con lo que Dios terminó la creación de todo lo que hizo el universo, y dice la palabra que creó al hombre como corona de la creación. Y esto significa, en términos reales, que nos da un gran valor, que nos da un valor que tal vez muchos de nosotros no alcanzamos a entender. Aún habiendo vivido y habiendo sabido el costo que tuvo la vida del Señor Jesucristo, muchas veces no alcanzamos a dimensionar de qué tamaño es el valor que nos da el Padre a nuestras vidas. Fíjate cómo Jesucristo vino a vivir entre nosotros despojándose de la divinidad, porque recordemos que Jesucristo era 100% Dios, es 100% Dios, y se hizo 100% hombre. Él no especuló, no escatimó en
despojarse de su divinidad para venir a morar en el mundo como vives tú y como vivo yo. A vivir y a sentir exactamente, a conocer todo lo que nosotros vivimos, el amor, el odio, el dolor, los olores, sensaciones, sentimientos, cansancio, esfuerzo, hambre, sed, temor, las cuestiones físicas, cualquier sensación, sentimiento, estado de ánimo, en fin, cualquier cosa que se nos pudiera ocurrir, Jesucristo lo vivió. Estuvo entre nosotros, no hay duda. Dice la palabra, y lo vamos a leer un poco más adelante, que él fue varón de dolores, ¿no? Nadie ha sufrido en esta vida, nadie ha sufrido en esta tierra tanto como sufrió él para pagar por los pecados de nosotros. Él no la debía ni la temía, ¿no? Él era el único hombre justo que ha pisado la tierra, dice la palabra. Y nosotros somos librados de la muerte a través de la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo. Y muchas veces no tomamos en cuenta el gran valor que pudiera tener todo este sacrificio, como que lo leemos y lo vemos como si fuera una historieta, como si fuera un hecho histórico que pues, por ahí pasó y ya sucedió y ya. Pero no lo vemos con el contexto real, en la situación real, de que fue la paga por la vida tuya y la mía, para la eternidad. A través de la muerte de Jesucristo, de su sufrimiento y de todo lo que Él pasó, nosotros logramos recuperar nuestro acceso a la presencia del Padre. Él toma la decisión de hacerse hombre para, de una vez y para siempre, pagar por todas nuestras deudas, porque fuimos incapaces de, por más orden que Él buscara hacernos llegar a la vida, y por más que Dios estuvo buscando relacionarse con nosotros, el pueblo de Israel, que era con quien Él empieza a inundar de amor a la humanidad, el pueblo de Israel se salía, ¿no? ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Pues le dijo, vamos que Dios no quiere que tú comas del árbol de ese fruto, del fruto de ese árbol, porque si no vas a ser como Él. Y entonces dice, yo me imagino que dice Eva, ¿y por qué no voy a ser como Él si soy a su imagen y semejanza, ¿no? Y pues comió. Y Adán no tuvo el tino de negarse a hacerlo, y no tuvo el tino de guiar a su mujer en esa situación. Entonces, y después tampoco tiene el tino de apartarse y de mantenerse firme en el tema, en cuanto a que el Señor le dice, ¿y qué haces? ¿Dónde están? ¿Por qué no los veo si Él caminaba con ellos en el paraíso? Ah, pues es que estamos escondidos. ¿Y por qué te escondes? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Ah, pues esa mujer que me diste tú. Entonces el hombre acusa a Dios y le avienta la culpa, ¿no? Es tu culpa porque tú me diste esa mujer como pareja. Y no reacciona de una manera diferente, arrepintiéndose de haber hecho mal. Y es ahí donde viene la debacle para el hombre, y nosotros perdemos la posibilidad, por Adán, perdemos la posibilidad de tener ese contacto cara a cara con Dios como lo tenía él en ese momento. Y bueno, pasa la historia, avanza la historia, ellos son expulsados del paraíso, y les toca vivir como nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? Con todo estos sentimientos de amor, odio, olores, dolores, sensaciones, sentimientos, cansancio, exactamente lo mismo que vino a vivir Jesús en medio del mundo en el que nosotros habitamos. Que nos demuestra dos cosas: el infinito amor de parte de Dios y la posibilidad de mantenerse justo, de mantenerse limpio, de no pecar. Él, por su condición de Dios,
aunque siendo 100% hombre, tenía la fortaleza para mantener su vida bajo la justicia y no pecar. Y eso era lo que le enseñaba a los apóstoles, ¿no? En el día a día, esos 3 años y pico que anduvo con ellos, el Señor Jesús estuvo ministrándoles el cómo sí podíamos vivir en santidad. Y sabemos hoy día que nosotros no podemos llegar a la santidad completa como Jesucristo, pero tenemos la posibilidad de esforzarnos cada día y de ir transformando nuestras vidas y siendo coherentes con lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Fíjate, nos vamos a Salmos 107, 17 al 20. Fíjate cómo empieza el Señor desde el Antiguo Testamento a hablarnos de una serie de situaciones y de descripciones de lo que hacíamos muy mal y de lo que hacía el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿no? Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron al Señor en su angustia, y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué sucedía constantemente con el pueblo de Israel? Ellos se metían en problemas, se alejaban de la presencia de Dios, se iban olvidando. Acuérdate que hemos hablado que hay varias secuencias en la historia del pueblo de Israel en las que hay reyes que llegan y se van contaminando con sus conquistas de otros pueblos y van dejando que se les metan ideologías y costumbres de otros pueblos que no tenían nada que ver con Dios. Y ellos le abren la puerta y permiten que esto vaya contaminando su cultura, y ellos se van alejando cada vez de Jehová y se van abriendo espacios para adorar a los dioses paganos, a los dioses de otras culturas que ya habían sido conquistadas por ellas, que Dios les había entregado a ellos, porque ellos ganaban las batallas a través del apoyo del Señor. Y finalmente venían a ser, de alguna manera, vueltos a la esclavitud de otros pecados y de otras costumbres que no agradaban a Dios. Y entonces ellos iban manteniendo distancia hasta que sucedían 2 cosas. Y la Biblia es muy, muy clara explicándonos esto. Una, que el pueblo se veía en tal grado de opresión y de pobreza y de dolor que volteaban al cielo, se acordaban que tenían un Dios, que había sacerdotes ahí todavía fieles, y se acercaban a Dios y clamaban a Dios y le pedían perdón, y entonces Dios los volvía a perdonar y los volvía a levantar y restaurar, les volvía a dar fuerza y los volvía a hacer que recuperaran su estatus y que se recuperaran como pueblo y pudieran otra vez volver a la prosperidad y a su presencia, ¿no? A través de los sacerdotes. O definitivamente no había manera de que voltearan, por más que estuvieran golpeados, y el Señor enviaba algún profeta que les decía, a ver, están padeciendo esto porque no voltean a ver al Dios que nos dio la vida, al Dios que creó todo esto, al Dios de sus padres. Y entonces es que a través de los profetas escuchaban y podían ellos darse cuenta de que podían, clamando a Dios y siendo fieles con Él, podían cambiar sus vidas y ser transformados otra vez en el pueblo exitoso y vencedor que el Señor les había permitido ser en aquel tiempo. Pero era la necedad de los hombres, la misma necedad que vivimos tú y yo, al estar siempre teniendo tiempos de que ahora me acerco mucho y voy a servir y estoy pegado y ahora y sirvo acá y sirvo allá y estoy metido en la iglesia y no falto a ninguna actividad y me voy metiendo cada vez en más cosas.
o definitivamente pues estoy tan cómodo, estoy bendecido, sé que tengo a Dios en mi corazón y ahí me la llevo tranquilo, vivo muy a todo dar, tengo un buen trabajo, tengo una buena relación, un círculo de amistades, no me hace falta nada, estoy tranquilo, tengo buena salud, tengo prosperidad, tengo todo lo que voy alcanzando mis metas y wow, pues eso nos hace ir diciendo, bueno, sí, yo buscaré al Señor cuando me haga falta, ahorita no, ahorita estamos bien, mis domingos o los días que tengo culto, pues los puedo ocupar para otra cosa porque pues no me hace falta tanto entrar a escuchar y estar en este asunto. Y es en los momentos difíciles cuando como el pueblo de Israel decimos, caray Señor, ¿a dónde estás? Y volteamos y lo buscamos, pero porque tenemos la necesidad. Y necesitamos buscar tener ese deseo, no cuando tengamos necesidad, sino tenerlo permanente. Esto es importante porque Dios no es que pues tú enciendas y apagues la relación con Él, ni Él contigo, ¿no? Lo que hace Dios es que, como dicen muchos, Dios es un Dios respetuoso. Al que le quiere seguir, lo bendice. Al que no lo quiere seguir, pues lo deja que tome sus decisiones. Por eso nos dio la libertad. Entonces, Dios no nos obliga, no nos lleva forzados a tomar ningún camino y podemos ir avanzando en nuestra relación con Él. Sucedía en aquel tiempo, como digo, que buscaban con fervor a Dios cuando Dios se les aparecía o tenían necesidad y se volvían a alejar. Vamos a procurar cambiar eso. Ahora, fíjate, hay una situación que a mí me hace mucho ruido y es que yo creo que llega el momento en el que no nos vamos a poner a leer porque tenemos una lectura larga, pero hay muchas cosas que es interesante. En el libro de Zacarías el Señor le dice al hombre, déjate, ya no me des tantos sacrificios de sangre, sacrifica tu ego, sacrifícate tú mismo, sacrifica cosas sacrifica tus tiempos, sacrifica cosas que a ti te estorban y que no te ayudan a relacionarte conmigo. Ya estoy cansado de los sacrificios de sangre, dice el Señor en algún momento. Y Él se da cuenta de que su pueblo no es capaz de mantenerse en una relación permanente con Él. Y es más, te recuerdo que hubo un momento cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, que ellos le dicen, ¿sabes qué? El Señor habla muy fuerte, siempre es una voz así como de truenos y nos da mucho miedo, mejor tú represéntanos. Y entonces el pueblo se hace a un lado y no quiere recibir, no quiere escuchar la voz de Dios porque lo atemoriza. Entonces todo es a través de un sumo sacerdote, es a través en aquel tiempo de Moisés y después de los sumos sacerdotes que van tomando el lugar. Pero el pueblo pierde la oportunidad de entrar en la presencia y de escuchar su voz directamente, cosa que hoy tenemos como un regalo de parte de Dios. Fíjate, vamos a hacer la primera lectura que es un poco larga, es Isaías 53, 2 al 12. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Cuando todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en él. Me perdí expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Este es el anuncio que hace Isaías de lo que va a suceder con Jesucristo. Cómo el Señor nos viene enseñando poco a poco, nos viene anunciando desde libros atrás, porque no vamos a entrar en mucho detalle, pero desde libros atrás el Señor nos viene anunciando que viene un Mesías. Uno de los mensajes más claros y una de las descripciones más claras de el tiempo de Jesucristo es precisamente este. Y es impresionante porque muchos años antes de que suceda, el profeta Isaías está enseñando exactamente, está describiendo cuál es el proceso que va a llevar el ungido de Dios, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el proceso y por qué? Pues el proceso es todo lo que sufrió, que vivió entre nosotros, sufrió por el pecado, y sobre él fueron cargados todos nuestros pecados y toda nuestra vana manera de vivir. Y así, al ganar él la batalla, él nos entrega la autoridad a los que hemos decidido seguirle y acogernos a la gran bendición de su amor y de su misericordia. Él nos da la autoridad por encima del pecado y de todo aquello que nos incita al pecado. Dice, nos da autoridad para vivir en santidad, con prosperidad y dominando todo aquello que de Él nos separa. Fíjate la fortaleza que debemos de tener. Hay cosas que son bien duras. Yo vine a entender exactamente el sufrimiento del Señor Jesucristo cuando salió una película que es muy cruda, que es muy ruda, no me agrada mucho, pero es una película que retrata exactamente el sufrimiento de Jesús. Es con un actor que se llama Jim Caviezel, no me acuerdo cómo se llama, pero híjole, yo vi esa película y he leído algunos libros en donde describen el dolor y todo el proceso del sufrimiento del Señor, y digo, ¿qué ser humano hubiera podido soportar eso sino un ser con un poder divino y una fortaleza especial? ¿Quién pudo haber aguantado 30 y tantos años de vida sin pecar, manteniéndose justo, impecable?
¿Quién? Solo Él. Y volvemos a lo que les decía en un principio. Él, siendo 100% Dios, se hizo a Él mismo 100% hombre para vivir en las mismas condiciones que tenemos tú y yo. Hay muchas cosas que nos faltan y nuestra vida se tiene que ir perfeccionando, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo y tenemos que ir evolucionando hacia la persona que Dios quiere que seamos. Tenemos que ir omitiendo de nosotros las malas costumbres, los pecados y el hacer las cosas como nos parece y se nos da la gana. Nosotros tenemos que ir generando ese cambio tomados de la mano, porque Él nos dio las herramientas al vivir toda esa experiencia y pagar con su sangre nuestros pecados y nuestras faltas. Dice, el Señor sufrió por nosotros lo indecible, y hay gran cantidad de libros y textos que describen algunos médicos y expertos el nivel de dolor. Dicen, o sea, yo me he quedado pasmado con todo lo que dicen médicamente de lo que sufrió Jesucristo. Es increíble, o sea, yo no lo alcanzo a dimensionar ni a entender muy bien. Y Él se llevó con todo ese sufrimiento nuestras enfermedades, la pobreza, nuestras debilidades, las malas decisiones, y nos trae la posibilidad, fíjate, esto es bien importante, nos trae la posibilidad de ser ministrados por el Espíritu Santo. Él nos deja el Espíritu Santo como compañero, que a gran diferencia del pueblo de Israel antes de la llegada de Cristo, ellos no tenían ese acceso. Jesucristo reintegró nuestra relación cercana con Dios. Y no es que lo vayamos a ver hasta el día que estemos en su presencia, sino que ya desde hoy nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón porque abrimos la puerta. Y el Espíritu Santo se alojó en tu vida, en tu corazón, en tu cuerpo. Acuérdate que dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya no son templos de piedra, de materiales para construcción. Somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros y en nosotros habita el poder de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de fortalecer nuestra vida y hacer cambios y tomar decisiones tomados de la mano de Dios, y podemos cambiar y podemos transformar completamente nuestro entorno y nuestra forma de vivir por el amor que Jesucristo derramó en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y caray, somos muy bendecidos, porque yo me imagino al pueblo de Israel con ese problemón de cómo me contacto con Dios. Y hoy tú tienes la opción de cerrar tus ojos, doblar tus rodillas y decirle, Señor, aquí estoy, y meterte en su presencia. Es increíble cómo nosotros hoy tenemos esa bendición y muchas veces no la estamos aprovechando. Sufrimos y nos metemos en problemas y en situaciones difíciles porque no utilizamos la posibilidad que el Señor nos dio desde hace tantos años. Fíjate, dice el Señor en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te quiero preguntar, ¿qué tanto tiene que llamarnos el Señor? ¿Qué tanto tiene el Señor que estarte llamando? Necesitamos nosotros hacer conciencia y necesitamos nosotros establecer ese tiempo de entrega y de dominio de nuestra propia vida,
para ir creciendo y transformando nuestro corazón, para irnos metiendo en su presencia, para irnos metiendo en su mensaje, para ir siendo testimonio a toda la gente que nos rodea. ¿Cuánta gente puede ver en mi vida o en tu vida la mano de Cristo? Esto es un tema que nosotros necesitamos reflexionar. ¿Qué estamos haciendo por reflejar a Cristo en nuestras vidas? La semana pasada tuvimos un jalón de orejas porque habemos algunos que nos apartamos y no vivimos esta relación tan cercana que Dios quiere tener con nosotros, sino que de repente pues tenemos cosas más importantes que hacer y no tomamos tiempo para orar, no tomamos tiempo para estudiar la Biblia, no tomamos tiempo para acercarnos a Él. Vaya, si muchas veces tenemos una gran angustia por alguna situación que estamos pasando y ni siquiera hemos podido transformar nuestra situación. Hoy necesitamos volver a tomar nuestros caminos y transformar definitivamente todo aquello que el Señor está necesitando que nosotros podamos entregarle y renovar en nuestra relación con Él. Necesitamos volver a tomar los caminos y volver a establecer nuestra presencia, su presencia en nuestra vida y caminar con Él de la mano. Volver a decirle: Señor, toma nuestros caminos y renueva nuestras fuerzas, fortalécenos y llénanos de tu bondad y de tu poder. Glorifícate en nuestra vida, muéstranos tus caminos y enséñanos, Señor, cómo podemos nosotros ser transformados y fortalecernos en tu presencia. Llénanos hoy, Señor. Transforma nuestras vidas, ayúdanos a alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto que eres tú, Jesucristo. Glorifícate en nuestra vida, llénanos de tu presencia. Danos la oportunidad de ser bendecidos y de ser dispuestos a estar de nuevo en tu presencia. Señor, llénanos y satúranos de tu amor y de tu presencia, porque sin ti no podemos hacer nada. Necesitamos volvernos a rendir al Señor y volver al camino en el que Él nos puede fortalecer y nos puede llenar y nos puede utilizar para expandir su palabra. Todo tiene un propósito. Nunca hace el Señor nada por equivocación o por error o por coincidencia. El Señor tiene un propósito para todo lo que nos hace. Fíjate, necesitamos hacer algo bien importante, tomar conciencia nuevamente. Dice, yo creo que el Señor ha cumplido otra profecía también que nos da en Ezequiel. Y ahorita la voy a leer y vamos a identificar esto que es también bien importante. Ezequiel 37, 5 y 6 dice: Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Este es un
más o menos entrando un poquito en contexto, esto es una visión que ve el profeta Ezequiel y lo lleva y le dice al Señor, mira lo que voy a hacer. Y entonces él ve un valle lleno de huesos secos, ¿no? Y le dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué éramos nosotros antes de tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Qué éramos nosotros? No éramos más que eso, éramos muertos, porque la paga del pecado, dice la palabra, es la muerte. Entonces éramos muertos. Nosotros éramos huesos secos. Aunque estemos vivos, quienes no conocíamos al Señor y no nos habíamos arrepentido, éramos huesos secos, no teníamos vida. Dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Fíjate, nos levanta. Él nos saca de la muerte y nos da vida nuevamente. Hace entrar a su espíritu en nosotros. Pone tendones y haré subir carne y los cubriré de piel. Él nos da un nuevo cuerpo. Porque éramos muertos, o sea, ya estábamos en el valle, éramos una bola de huesos inservibles, ¿no? Porque no teníamos a Cristo, porque el pecado, la paga de nuestro pecado era eso, era la muerte, era la oscuridad eterna. En cambio el Señor dice, yo pongo todo esto y los cubro de piel y pongo sobre ustedes mi espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Hoy estamos viviendo tú y yo esa posibilidad. ¿Cuánta gente conocemos que estaban muertos, como dice la palabra, en sus delitos y pecados, incluidos nosotros? Y el Señor nos ha levantado, nos ha puesto su espíritu, ha renovado nuestra vida y nos ha dado una nueva identidad. Y nos ha cambiado el nombre y ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Por eso quiero que hagamos conciencia. El mensaje de hoy es, vamos a volvernos como el pueblo de Israel a buscar el rostro de nuestro Señor. Si algo te está fallando, si algo te está faltando, si estás teniendo algún problema, si estás teniendo alguna situación recurrente, voltea a buscar a Dios. Voltea nuevamente, dobla tus rodillas. Acuérdate que nosotros tenemos acceso a su presencia. No necesitamos a un sumo sacerdote más que a Jesucristo. Necesitamos nada más hacer conexión con Él, tener la humildad. Acuérdate que hemos hablado de la humillación. No es humillación de insulto, de una mala cuestión, sino es tener un espíritu humilde, tener la humildad de acercarnos y pedirle perdón, de doblar nuestras rodillas y entregar nuestro pensamiento y nuestro corazón delante de Él. Necesitamos volver a tomar eso, volver a caminar, darnos cuenta de que todas estas promesas y todas estas profecías que el Señor nos entregó a través de sus siervos, de los profetas, hoy las estamos viviendo. No es una casualidad, esto ya estaba anunciado. Estaba anunciado que nos iba a levantar de la muerte, estaba anunciado que iba a venir el Mesías, iba a sacrificar por ti y por mí. No hay nada nuevo, dice la palabra. Ya estaba todo anunciado, pero ahora nosotros tenemos que vivirlo tal cual. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que saber sacarle el rendimiento a nuestra vida con las nuevas capacidades que recibimos de parte del Espíritu Santo. Si yo no me esfuerzo en nada, nada voy a poder lograr. No voy a cambiar mis hábitos, no voy a cambiar mis costumbres, no voy a cambiar mis rebeliones, no voy a cambiar nada de lo que el Señor a través de su palabra me hace ver que está mal en mi vida. Si yo no estoy pendiente estudiando la palabra y buscando cada día al Señor, mi vida va a seguir siendo lo mismo. Y
me puedo perder del camino o puedo conservarme a mí. A mí en lo personal me ha funcionado desde hace 30 años permanecer en este camino. En un tiempo en el que en mi vida hubo una gran manifestación de soberbia por conocimiento de Dios, por sentir que conocía yo mucho más de lo que creía, yo pagué el precio de esa soberbia y sufrí cosas que fueron muy dolorosas durante unos meses, hasta que el Señor me tomó otra vez de la mano y me trajo a su presencia y me dijo: ¿qué necesidad? Yo te amo, estás siendo transformado, tu transformación va a tomar de aquí a que yo te llame a mi presencia. Entonces, nada más déjate enseñar, déjate guiar, déjate amar de parte de Dios. ¿Cuántas veces nos perdemos del amor de Dios por necedad? Porque nos apartamos, porque no queremos el compromiso, ¿no? Se nos hace pesado. Híjole, es que me iba a ir al café con mis amigas o con mis amigos, o me iba a ir al partido de fútbol, o me iba a tornar, pero no. Lo vemos como una obligación, lo vemos como un problema, y eso nos distrae de la presencia de Dios, y dejamos de recibir llamados de atención que nos ayudan a forzar un poquito a nuestro espíritu a mantenerse en el camino. Y nosotros podemos hoy día, a través del Espíritu Santo de Dios, estar permanentemente conectados. No es nada más de que me salgo de la fiesta y me conecto. No, podemos estar conectados todo el tiempo y podemos gozar de su presencia todo el tiempo, y podemos gozar de las bendiciones todo el tiempo, en tanto nosotros decidamos hacerlo. Es importante que vayamos entendiendo cómo el Señor nos ministra y nos habla. Todo lo que sufrió, por qué sufrió, cómo lo sufrió, desde cuándo nos lo anunció, y qué estamos haciendo para administrar correctamente nuestra relación con Él. Pero lo más importante, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos nosotros que hacer? ¿Cuál es nuestra labor en nuestra relación con Él? Necesitamos hacer conciencia. Muchas veces lo he dicho en este espacio, necesitamos ir a cumplir la gran comisión. Y la gran comisión es, dice la palabra, es ir y hacer discípulos a las naciones. Necesitamos ir a predicar el Evangelio, predicarlo con nuestro ejemplo, con nuestra vida, hablar de las cosas, aunque le parezca incómodo a algunos, hablarles de las cosas de Dios y cómo nosotros las vemos, sentirnos seguros cada vez más de hablar de nuestra condición de cristianos, porque hay mucha gente a la que le da pena, a la que, ay, ¿qué van a decir? Es que soy tonto, que soy cristiano, que soy mocho. Hay tantos calificativos que utilizan despectivos para nosotros, el aleluyo, en fin, hay tantas cosas que nos dicen que no nos deben de importar. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo y necesitamos decirle a la gente: soy una gente que alaba a Dios porque Dios me ama y Dios me ha regalado tantas cosas que me da para alabarlo y no me da pena, porque esa es otra de las cosas que el Señor nos dice, ¿no? El que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Esa sí está dura. Hay cuántas veces hay quien se hace chiquito cuando dicen, ¿quién es cristiano? Pues ahí yo, ¿no? Y no, hay que salir y decir, soy cristiano, y Cristo los ama, y Cristo te ama como a mí,
y te quiere libre como a mí. Y nos van a criticar y nos van a decir muchas cosas como le dijeron al Señor Jesús. Fíjate, acuérdate que cuando juzgan al Señor Jesús, ¿te acuerdas a cuánta gente alimentó el Señor? En una 4,000, en otra 5,000. Estamos hablando de que la Biblia dice hombres, pero eran familias, eran hombres con sus familias. Estamos hablando de que eran multitudes de entre 20 y 30,000 personas. Pero no estamos hablando de un grupito de 50 o 100. El Señor alimentó, o sea, el milagro fue realmente grande. Es lo mismo hoy día. Él sigue teniendo esa intensidad, los milagros que hace a través de nuestras vidas alcanzan para mucho. Nosotros tenemos que creérnosla y tenemos que hacer las cosas como Él nos ha mostrado en su palabra. Hoy te quiero invitar a que no pierdas esa conexión. Necesitamos volver a hacer conciencia de cuánto sufrió Jesús por tu vida, cuánto dolor, cuánta angustia, cuántas cosas vivió el Señor por el rescate de nuestra vida. Ezequiel dice que éramos huesos y el Señor nos regresó, nos reintegró a la vida y nos dio primero espíritu. Y después todavía, hoy nosotros gozamos de la presencia del Espíritu Santo. Él es del mismo Espíritu de Dios con el que estamos conectados permanentemente. Aprovechemos esta vida nueva. Vayamos adelante, sigamos estudiando y creciendo en la palabra de Dios, establezcamos como una prioridad nuestra relación con Él para que podamos ver fruto y podamos mostrar el fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas. El día que se burlen de ti, bendícelos. Bendícelos, es padrísimo decir, eres un aleluya, Dios te bendiga. Y es reconfortante. Nunca niegues tu filiación. Como cristiano, nunca niegues al Señor para que el Señor nunca nos niegue delante de su Padre. Necesitamos seguir adelante, necesitamos seguirnos fortaleciendo y sobre todo estudiando la palabra. Si no dedicamos 5 o 10 minutos a leer unos versículos, un capítulo, lo que te dé tu corazón para leer un poco de la Biblia, te va a ayudar a crecer significativamente. Yo quiero verte allá arriba con Él. Yo quiero que estemos juntos y que el día de mañana nos abracemos en la presencia del Padre y podamos gozarnos todos con el Padre, porque hemos llegado a cumplir con la expectativa que Jesús tuvo cuando dio su vida por ti y por mí. Amén. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos siga fortaleciendo y que siga reforzando nuestro espíritu para que podamos en un momento dado ir avanzando en nuestra relación con Él y podamos hacer lo que sea necesario para crecer y para ser fortalecidos en su presencia, para ir estrechando nuestra relación con Él y nuestro vínculo sea más visible a todos los que nos rodean. Vamos a poner este tiempo ya en manos del Señor y a darle gracias por su palabra. Si me acompañas a orar, cierra tus ojos e inclina tu rostro. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque nos haces ver, Padre, que es grande el sacrificio y el sacrificio es por amor. No es porque nosotros tengamos merecido nada, porque a nosotros nos correspondía la muerte por nuestro pecado. Y tú has tenido el amor y la misericordia suficientes para sacrificarte por nosotros, Señor Jesús. Tú veniste a sufrir en la cruz
y el desprecio de la gente y de cuánta gente que te seguía. Y a final de cuentas, todos te acusaron y clamaron por tu muerte. Y tú tuviste la misericordia y la bondad de perdonar nuestros pecados, aún diciéndonos que te íbamos a fallar, como falló Judas, como falló Pedro también, Señor. Como fallaron todas esas personas a quienes alimentaste y a quienes les hiciste milagros. Es increíble, Señor, cómo solo ese ladrón que murió en la cruz ahí a un lado de ti encontró que tú eras el Mesías y te pidió perdón, y tú le prometiste que en un rato más estaría en el cielo contigo. Padre, así queremos vivir nosotros, creernos exactamente esta historia, no estar negando como Pedro a nuestro Señor. Queremos arrepentirnos, nos arrepentimos porque en algunas ocasiones nos hemos ocultado de decir la verdad, de que somos cristianos y que te seguimos, Señor. Queremos pedirte perdón y queremos, Señor, ser enseñados y fortalecidos para poder ser siervos útiles y no siervos inútiles que no avanzan conforme es tu voluntad. Pongo en tus manos esta semana, Señor, los corazones de cada uno de los que han escuchado este mensaje, Padre, para que se arraiguen nuestros corazones y podamos, Señor, estar fortalecidos cada día un poco más, y que podamos, Señor, ser transformados y tener la disposición de encontrar en tu presencia y en tu amor la fortaleza para ser transformados. Señor, bendice la vida de todos. Toma esta primicia, Señor, de nuestra semana como muestra de que buscamos tu rostro y necesitamos de tu presencia. Y llévanos, Señor, a una victoria más esta semana en todo lo que tengamos necesidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. 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 Gracias por tu presencia. Te pedimos que sigas meditando en la palabra. Ayúdanos, danos like, comparte, pícale a la campanita y nos vemos aquí la próxima semana. Dios te bendiga.